Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Chicas, ¿os habéis dado cuenta de que estamos en junio ya y hemos hecho un montón de cosas en estos 6 meses y nos quedan otro montón de cosas por hacer? Yo personalmente, si miro hacia atrás, me siento muy orgullosa, ¿no? de lo que he crecido, de las cosas que he compartido, de todas esas cosas nuevas que hemos ido innovando y adaptando a la metodología de Desires, ¿no? Con los equipos, las personas que hemos conocido. eh, que yo no me cansa de decirlo, los clientes de Desires son, vamos, me encantan. Es que cada nuevo cliente que conozco me sorprende. Yo siempre era de las que decían que las empresas más o menos todas tienen el mismo patrón, ¿no? La misma estructura, pero después cuando te paras a mirar desde otra perspectiva, ¿no? Desde esta visión de querer mirar más a las personas, querer mirar las organizaciones como algo que está vivo, como algo que tiene alma y que es lo que al final une a las personas, ¿no? Y lo que invita a hacer el trabajo de determinada manera para que tenga una repercusión mucho más grande, te das cuenta que los clientes son diferentes, ¿no? Entonces, eh, yo me vais a perdonar y lo que voy a decir va a sonar un poquito antiempresarial, eh, pero cuando te das cuenta de que has acompañado a personas o de que tu servicio, porque lo nuestro es acompañar a personas, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que tu servicio ha colaborado para que hagas algo positivo y mejores la vida o las otras organizaciones, es como que se me olvida un poco cuál es mi objetivo, ¿no? Porque mi objetivo en realidad es ese, es ayudar a las personas y ver cómo crecen. Y es que desde pequeñita yo me acuerdo que en el colegio me decían, cuando alguien se ponía malito, estoy hablando de cuando era muy pequeñita, ¿no? Cuando alguien se ponía malito era, ¿a quién le llevan los deberes? Y me miraban todos a mí mis compañeros, ¿no? Y es como Eso no se que, habías contado. sí, sí, sí. Yo era como, claro, es que una de mis vocaciones fallidas, frustradas, era la de ser monja. Entonces, de pronto me di cuenta de que no era para mí eso de ser monja. Y bueno, cada uno, pues la vocación de servicio la lleva donde le dejan, ¿no? Hay quien la vocación de servicio la presta en su casa siendo mamá o papá. Y bueno, yo he llegado a las empresas y con esto es como que me vais a perdonar, ¿eh? Mis objetivos a lo mejor no están cumplidos los que me tracé, pero si miro hacia atrás sí que están cumplidos porque lo que yo he venido a hacer, mi propósito está cumplido. Entonces, esa es mi Me visión. encanta porque estás hablando de objetivos empresariales, ¿no? Estamos en un medio empresarial y estás hablando de objetivos empresariales y los estás valorando desde esta otra perspectiva que nos empodera un montón, porque cuando pones tu foco, o sea, yo escuchándote, ¿no? Cuando pones tu foco en lo que has crecido, eso, esa conciencia de esa plataforma es lo que te permite ser más fuerte y estar más listo para lo que viene. Y eso, sin duda, va a impactar favorablemente los objetivos, ¿no? Sin tener el foco en los objetivos. Y es que, sí, si supieran lo que estuvimos hablando antes de empezar el podcast, tuvimos como que llegar a una sintonía sobre en dónde justo poner nuestra mirada y cuando la ponemos en la línea del propósito, que nuestro propósito, lo que nos une a nosotras tres es justo eso, el crecimiento humano,
en las empresas, porque las empresas necesitan crecer. Y lo que hay en la empresa son personas, entonces el crecimiento, el foco del crecimiento en las empresas es el crecimiento de las personas. Entonces, escuchándote, yo diría que para mí esta mitad de año, que me choca un poco que estemos hablando de mitad, cuando toda toda la mitad, pero ya estamos todos como en ese foco, ¿no? Ha sido justo muy en el crecimiento, o sea, tú decías, si yo volteo hacia atrás, y si yo volteo hacia atrás, puedo ver a una Jade que se apanicaba por esto, por esto y por aquello, ¿no? O sea, tengo muy claro los aspectos que en ese momento, y ustedes también los conocen, que me generaban mucha, no diría que resistencia, pero inseguridad, ¿no? De asumir ciertas cosas. Y hoy estamos en un momento en el que yo le puedo dar check a todo eso y reconocerlo y poder iniciar este segundo semestre desde ese lugar de autorreconocimiento, de conciencia de lo que he ido integrando, ¿no? Y particularmente no en solitario, que había sido más mi experiencia, sino en equipo. O sea, para mí eso lo potencia un montón y me gusta. O sea, que te agradezco que hayas empezado por ahí porque entonces este espacio también se vuelve un espacio de crecimiento, ¿no? No solamente hablamos de eso, sino que se siente así, porque el autorreconocernos nos ayuda a seguir creciendo, ¿no? Porque te sientes más fuerte cuando te autorreconoces. Escuchándolas, me, me caigo en cuenta que justamente el hecho de reconocerse te ayuda más como a sentirte capaz de lograr lo que venga, como tú decías, Jade, ¿no? Como prepararte para lo que sigue, porque a veces nos enfocamos en todo lo que falta, todo lo que no está hecho, todo lo que falta por lograr los resultados que llevamos y entonces todo lo que sí hay, lo que sí somos, lo que sí hemos logrado, entonces se ve opacado por ese espacio que aún buscamos, ¿no? Entonces el hecho de detenernos un poquito, respirar profundo, exhalar y ver Conectar hacia con nuestra atrás, esencia y con nuestro propósito. conectar con nuestra esencia y con nuestro propósito y sobre todo con ver ver lo que sí, que digo, a ver, siempre va a haber cosas que mejorar, siempre van a haber cosas que falten y eso es inevitable porque pues en medida que vamos creciendo pues van a salir cosas, ¿no? O proyectos. Entonces, eso es inevitable, pero lo que sí podemos resaltar es ese camino ya transcurrido y que no necesitamos terminar el año completo o que sea un lunes o que sea un nuevo mes para poder reconocerlo o poder hacer un balance o un análisis de lo que sí y lo que no. Entonces, me gusta mucho que lo traigan a la mesa porque al menos a mí a veces me cuesta un poquito eso, ¿no? Siempre estoy como, pero esto, pero el otro, pero entonces regresar a esa esencia y a ese propósito ya me tranquiliza, ¿no? Me tranquiliza y me hace recuperar también esa confianza y seguridad de la que hablabas, Jade, para entonces poder seguir tomando decisiones desde un lugar, pues mejor, ¿no? No tan impulsivamente, ¿no? Porque pues a veces Sí. pasa. Yo sé que habrá quien nos escuche y diga, ajá, sí, ¿y tus resultados? ¿No? Porque evidentemente son importantes, pero creo que aquí lo importante es la perspectiva, el cambio de enfoque, no el elegir, no elegir si lo importante son los resultados o el crecimiento con la experiencia de lograr los resultados. Las dos son importantes. El tema es cómo los estás viendo, ¿no? Cómo lo estás experimentando y evaluando. Porque o sea, antes de empezar el podcast estábamos como en otro mood, ¿no? Y nos estaba costando mucho trabajo y cuando estás en el foco equivocado desde nuestra perspectiva, entonces eso te pone en un estado de prisa, de estrés, de autojuicio, de autocrítica, de autoexigencia, de
¿no? Toda De esa lista. incertidumbre, de inseguridad, de... Sí, 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 sí. Y entonces, en lugar de que sea favorable para lo que te queda en el año, ¿no? Porque nuestro tema, ¿no? Ahí lo estamos definiendo, pero estamos casi a mitad de año y entonces lo que a veces pasa cuando es el caso es que te metes en ese estado de no he logrado, me falta, yo se los decía antes de empezar, se me juntaron las cosas, no solo en la empresa, a nivel personal también se me juntaron un montón de cosas y entonces, pero si yo me dejo ir por ahí, pues me va peor, ¿no? Y seguro en diciembre voy a estarme lamentando, pero si en lugar de eso, exacto, pongo el foco en lo mucho que he crecido, que es así, entonces voy a lograr más, sin duda, porque voy a estar en una condición favorable para, con la mente más clara, con el corazón más tranquilo, con el cuerpo relajado, con el sistema nervioso no alterado, voy a poder definir realmente cuáles son prioridades, qué sí está alineado, qué no, qué es favorable, qué no. Ujú. Exacto. Yo creo que evidentemente hay que tener objetivos, hay que tener una visión y no perderla de vista, pero yo creo que siempre esa visión y esos objetivos tienen que estar enfocados a poder, en nuestro caso, ayudar a más personas y a más empresas, ¿no? Y no tanto como, evidentemente, si no se gana dinero, si una empresa no tiene beneficio, no es una empresa, es una ONG. Eso no hay que olvidarlo nunca. Pero si ponemos el foco en dar un servicio de mejor calidad, en poder llegar a más personas y ser conscientes de que nuestra evolución y nuestra trayectoria nos está llevando a eso, sí, los objetivos son muy importantes, pero pierden importancia cuando tú estás cumpliendo ese objetivo que va asociado a ese plan, ¿no? Es como que, vale, he conseguido mantener a mi equipo conectado a su propósito y a su esencia. He conseguido que trabajemos de manera sincronizada y además hemos conseguido llegar a más personas, a tener un servicio de más calidad que hace 6 meses. Pues a lo mejor no coincide el objetivo con lo que tú te habías marcado el día 31 de diciembre, pero no es no vas por el El camino equivocado. resultado, sí, sí. Claro, Ujú. está Sí, claro que sí, tenemos sí. que tener un objetivo, pero no hay que obsesionarse con conseguirlo porque a veces el forzar ese llegar a ese objetivo lo que hace es que pierda calidad tu servicio, que el equipo se queme, que deje de trabajar de manera sincronizada, ¿vale? Que el cliente al final esté menos satisfecho y eso en el medio y largo plazo revierte en lo contrario de lo que buscamos. O sea, se pierden clientes, la reputación de la empresa cae en cifras negativas, o sea, eh, Sí, sí, hay que cumplir los objetivos, pero no hay que obsesionarse, creo yo, porque a veces los sí, objetivos no están bien fijados. A veces sí, 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 ocurren sí. cosas por el camino y no se ha dado cuenta de que ocurren cosas por el camino que lo que hacen es que ese objetivo no sea realista con las circunstancias con las que tú fijaste esos objetivos el día 31 de diciembre, ¿no? Entonces, hay que saber uno dónde está, hay que saber de dónde viene, hay que saber qué ha pasado, hay que saber hacia dónde va, pero sobre todo no hay que perder de vista el cómo se sienten las personas, en qué punto de reputación está la empresa y el servicio, cómo de satisfechos están los clientes, estamos llegando a más clientes cada día. O sea, al final el porcentaje arriba abajo yo creo que crece o sea, el porcentaje crece cuando tu servicio es, está más conectado con tu esencia, con lo que tú has venido a hacer, con lo que esa empresa, eh, con el propósito de esa empresa, ¿no? Entonces, digamos que el éxito con los objetivos son consecuencia
de esa conexión con el propósito. No hay que buscar el propósito fuera, el propósito es algo que ya existe, que está. Lo que hay que hacer es mantenerlo y conectarse a él para poder seguir creciendo y ayudar a crecer a través de productos, a través de servicios, cada empresa como sea, ¿no? Ujú. Un plan muy orgánico, ¿no? O sea, yo recuerdo que recién revisábamos nosotros el plan de este año y caímos en cuenta de que, creo que lo puedo explicar así, como lo que habíamos planteado sigue vigente, pero de otra forma, ¿no? Creo que lo puedo decir así, porque es como, o sea, o sea, vamos por el camino que dijimos, pero no igual. No sé, sé que esto es complejo de entender, pero era como, a lo mejor dijimos que vamos a hacer un proyecto así, 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 ¿no? Y en el camino vemos que, espérate, el objetivo es el mismo, pero el proyecto ya no tendría que ser hacer así, sino tendríamos que hacer este ajuste o flexibilizar tal cosa o cambiar el orden o todas esas cosas que hacen que el plan se sienta más alineado a la vida, ¿no? Porque la vida es así, es flexible, es dinámica, y estamos habituados a que un plan, y creo que ya no del todo, ¿no? Pero también puedo entender que en las empresas más grandes debe ser más difícil porque metes un plan a un software, ¿no? Y el software es, ¿no? Es duro y directo y es como 2 más 2 son 4 y entonces no le va a Matemático. dar. No, entonces, esos planes flexibles pues son necesarios y yo no sé cómo y las tecnologías afortunadamente yo creo que poco a poco también han sido más flexibles porque tienes que poderlo ajustar en el camino y entonces darte cuenta que lo importante es eso que explicabas, Eva, o sea, mantener esa claridad y sobre todo ese reconocimiento a cómo nos hemos ido sintiendo y creciendo mientras vamos logrando ese plan. Sí, creo que eso es algo muy claro, no casarse con la forma, sino mientras respete la esencia, creo que la forma va a variar o sea, de diferentes maneras. Y tendríamos que estar como evaluando o corroborando si esa forma que a lo mejor iniciamos pensando que era como, no sé, cuadrada, pues ahora es un triángulo, entonces nada más validar que ese triángulo sí corresponda a la esencia, al propósito y a toda la filosofía o la cultura, ¿no? Y lo que comentabas hace ratito, Jade, de como este estado de prisa, yo agradezco mucho que también, al menos nosotras tres como equipo directivo de decir tengamos esta armonía o este balance, equilibrio, vida y trabajo, porque creo que eso nos ayuda a nutrirnos de otras cosas que no solo sea el trabajo, porque justo son esos espacios de creatividad, de convivencia, de conexión con otras personas, con nuestras familias, amigos, incluso con la naturaleza, ¿no? Hacer cosas diferentes nutren ese estado creativo que nos permite tomar mejores decisiones y estar mayor enfocado, ¿no? Y creo que, por ejemplo, como fundadora o directora comercial, yo no he sentido una presión directa como a lo mejor algunos líderes ponen sobre su equipo, ¿no? Como que están presionando, falta esto, falta el otro, resultados, el objetivo, cómo vas, que caen en este micromanagement que no, o sea, que al final, en lugar de ayudar a la persona a sentirse con mayor seguridad y confianza y poder tomar mejores decisiones, lo termina agotando. Entonces, creo que esto es un buen ejemplo de cómo también el tener esa armonía por fuera impacta directamente y significativamente en nuestro estado como personas, nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, nuestro enfoque, nuestra creatividad, incluso nuestra salud, ¿no? Y eso se ve reflejado en el día a día, en nuestro trabajo. Entonces, creo que hay que estar como muy presentes y muy también atentos a desde qué lugar estamos haciendo las cosas para entonces recurrir a esta esencia, recurrir a este propósito y entonces si nos desalineamos un poquito, porque esto pasa, o sea, somos seres naturales, humanos, y somos parte de un ciclo, entonces
no todo el tiempo vamos a estar en el mismo estado, entonces tenemos que estar bien conscientes de cuando ya nos salimos tantito o nos estamos saliendo para entonces volver a alinearnos hacia ese propósito y hacia esa esencia. A mí me encanta eso que comentas, pero síguele, Eva, porque No, como ansias por compartirlo. yo iba a proponer que en los resultados de las empresas, en los consejos de administración, además de los resultados económicos de crecimiento, de cuánto hemos crecido económicamente, de cuántas sucursales hemos abierto, de cuántas tiendas más tenemos, de cuántos clientes más tenemos, que todo eso sí que es importante, ¿no? Que hubiera una manera de medir las KPIs que informaran sobre cómo de sólida se siente la cultura de la empresa, el propósito de la empresa dentro y fuera de la empresa, ¿no? Bueno, es algo Porque a lo que vamos a ir, porque eso que está pendiente es parte de nuestro alcance y de lo que queremos construir y aportar. Sí. es que yo tengo comprobado por otros clientes con los que he trabajado que sí que hay una etapa al principio en todas las empresas, ¿no? Cuando se está arrancando, que los resultados son imprescindibles. O sea, tiene que dar resultado positivo porque entonces sí que la empresa llega a su fin, ¿no? Pero una vez se llega a ese resultado, ya se tiene una estabilidad económica, ya sin dormirse en los laureles, que decimos en España, ya tienes un flujo de ingresos. Si te encargas de, porque eso lo he visto yo, cuando esas empresas ponen su foco en poder seguir aportando crecimiento y bienestar tanto a sus clientes como a su equipo, es que los resultados económicos son la consecuencia de eso. Entonces se sigue creciendo. Llegan crisis y ¿por qué hay empresas que sobreviven y empresas que no? Pues unas porque trabajan muy duro y otras porque han sembrado eh, una manera de trabajar, una confianza, un estado de confianza y de bienestar tanto dentro de su equipo como fuera, ¿no? Entonces eso hace que el mercado sea fiel a a esas empresas, ¿no? Que no están tan por el resultado, que están más por el ofrecer un servicio de calidad, el seguir estando conectados a su esencia, a su identidad, ¿no? Yo sé que esto, cuando uno ha pasado varias crisis, cuando ha tenido, pues no sé, pues la crisis de la pandemia, ¿no? Que muchas empresas lo pasaron muy mal y incluso otras llegaron a cerrar. El tener este paradigma cuando has pasado una crisis y has estado tan cerquita de cerrar y no poder volver a remontar, eh, es duro, ¿no? Porque no acabas de entender si lo estás haciendo todo bien, ¿por qué llegan estas crisis, ¿no? Pero yo de lo que me he dado cuenta es que esas empresas que sí que se pusieron su foco en mantener el servicio, un servicio de calidad y el que su equipo tuviera un nivel de bienestar, es que después el mismo equipo lo devuelve, ¿no? Es que el agradecimiento, yo siempre digo que las relaciones crecen a través del agradecimiento, o sea, yo te doy y tú te sientes agradecido y desde ese agradecimiento auténtico pretendes darme un poquito más de lo que has recibido, ¿no? Entonces, yo cuando recibo y veo que me has dado tanto, lo que quiero es devolverte más y así es como crecen los vínculos, ¿no? Y las empresas no son diferentes, es que funciona así. Lo que pasa que es muy difícil, cuando hablamos de dinero, es muy difícil estar pensando cuando, cuando si no tienes ingresos, te estás jugando tanto, los miedos nos ponen a prueba, ¿no? Pero hay que poner el foco en la confianza de que cuando tú
tienes unos procesos de calidad, porque no hay que olvidar que el dinero no cae de los árboles. O sea, el dinero llega porque tú has trabajado duro, porque has trabajado en tus procesos, porque has hecho las cosas bien. Cuando tú ya tienes una metodología, ya haces las cosas bien, ya mm, te has subido al carro de reinventarte cuando el mercado te lo está pidiendo. Cuando tú te encuentras en ese punto, lo que tienes que hacer es poner el foco en seguir al servicio y seguir dando para poder recibir más. No sé si vosotros estáis de acuerdo con esta visión. Sí, 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 y totalmente. Es yo, parte del equilibrio y de la armonía, ¿no? O sea, porque así como en las relaciones o como en empresas, ¿no? O sea, muchas veces solo da de un lado y la otra parte no está equilibrada y entonces ahí se generan estas ciertas dinámicas que bloquean el crecimiento, ¿no? Entonces, obviamente, al bloquear el crecimiento de la empresa, pues se bloquea en automático el crecimiento de las personas y viceversa, ¿no? Entonces, creo que consiste en vuelvo a lo mismo, ¿no? En estar atentos a cómo, desde qué lugar estamos operando y nos estamos relacionando para entonces ver qué ajuste necesitamos dar en pro de esa armonía. ujú. ¿Y qué les parece si vamos haciendo como un resumen, así como puntualizando, no sé si llamarles recomendaciones o lo que nosotros proponemos para que quienes estén escuchando y estén pasando por este momento de mitad de año, qué hice, qué no hice, qué me falta, o sea, para qué me alcanza lo que queda del año para hacer, en dónde pongo mi foco? 3 puntos, vamos a pensar, ¿no? 3 puntos que les vamos a compartir para que les pueda servir de guía, para que este momento lo puedan transitar de mejor manera. Y bueno, yo quiero empezar como reconociendo lo que decía Seba, que le voy a llamar cambio de enfoque, ¿no? Como en dónde poner la mirada, ¿no? Voy a poner la mirada en lo que ya hice, no hice, me falta no sé qué, no sé cuánto, o voy a poner la mirada en el crecimiento que he logrado, en si me he mantenido leal, ¿no? A esa esencia, a ese propósito, que sería algo que me va a empoderar y que me va a ayudar a que lo que falta pueda ser lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, que nos acerquemos mucho más al resultado que estamos buscando. ¿Les parece que ese sea un primer punto? Y luego tú Sí. comentabas, Monse, sobre este equilibrio, ¿no? Este equilibrio de vida que te ayuda también a dinamizar tus resultados. Y creo que está como comprobadísimo, ¿no? Incluso fíjense que yo no les he compartido, sin salirme de ese segundo punto, que a mí de un tiempo para acá no se me antoja para nada ver televisión, ni ver series, ni ver nada de eso, porque me ha quedado muy claro que eso es no vivir, ¿no? O sea, mientras estás viendo cómo pasa la vida de alguien más o cómo incluso a veces historias pues que ni son ciertas, ¿verdad? Mientras la vida está ocurriendo y te la estás perdiendo. Entonces, cuando tú aprovechas esos espacios de ocio, de descanso, de equilibrio para vivir, para disfrutar la vida, para aprovechar, vivir experiencias de vida, eso te nutre muchísimo y te mantiene mucho más conectado, aunque parezca ilógico, mucho más conectado con tus objetivos en el trabajo porque estás conectado contigo. Entonces, te mantiene conectado con toda tu vida, ¿no? Como que se abre incluso el abanico de alcance que tiene tu impacto. Entonces, bueno, segundo punto, equilibrio. No sé si ubican alguno más para que hablemos de tres. Yo nada más aquí en este segundo punto, o sea, bueno, en mi caso, ¿no? Yo sé que cada persona lo tiene hábitos diferentes, curiosidades diferentes, pero por ejemplo, en el caso de las películas, las series o cualquier contenido, o sea, porque al final estás hablando de un contenido que consumes, a mí en lo particular me ha ayudado mucho para expandir mi creatividad, ¿no? Incluso ideas estratégicas, de lo que sea, han venido a raíz de esa nutrición. Aquí la clave o el detalle está
qué tipo de contenido consumes, ¿no? O sea, Y porque no creo solo que, eso, Monse, porque cuando te conozco y sé que tú participas de ese contenido, porque no es que lo consumes de forma pasiva, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Entonces creo que también, o sea, depende porque las personas que nos están escuchando pueden tener algún hobby, ¿no? O sea, puede ser ver películas, ver series, incluso leer Claro, libros, claro. escribir, no sé, jugar tenis o lo que sea. Entonces creo que es, o sea, ¿cómo hago esto? Mi nutrición para lo demás en mi vida, no tan solo para el trabajo, ojo, o sea, Sí. para todo, para mis relaciones, para mí mismo, para todo lo que, o sea, toda la vida, como tú dices, ¿no? Y bueno, Ujú. un tercer punto que podamos ubicar, a ver, Eva, Es que a lo mejor entra dentro de lo que ya habéis compartido vosotras, pero yo cuando llegamos a este punto de mitad de año y miramos y nos queda tanto por hacer, lo que haría es volver al punto del 31 de diciembre donde hice esos planes y pensar qué era lo que me movía cuando yo proyecté esos El objetivos, ¿no? 2025. Ujú. Sí. Eh, Uno tiene que tener muy claro, porque a veces esos objetivos te los mueve el ego, ¿no? Simplemente, pues como el año pasado facturé 5, este año tiene que ser 10 porque me lo he Doble, el propuesto, triple. ¿no? Ujú. Entonces, hay que revisar, ¿no? Desde dónde se proyectaron esos planes. Después hay que revisar también ¿qué, qué hemos hecho durante esos 6 primeros meses, ¿no? ¿Qué te ha aportado esos 6 primeros meses? Porque aunque no vayas a alcanzar el objetivo que te habías planteado, a lo mejor resulta que de otra manera tus objetivos son mejores. Estás reinventando la empresa, estás sacando un nuevo servicio, un nuevo producto o ampliando. A veces no se puede estar en todas partes, ¿no? A veces las cosas, las oportunidades vienen en el momento exacto, hay que aprovecharlas y a veces hay que pensar que lo que estás haciendo es una inversión para poder crecer más en el medio y largo plazo. Entonces, uno tiene que replantearse no todo lo que le falta, sino eso, qué es lo que le movió para hacer esos planes y qué han sido esos 6 meses o ese tiempo que ha recorrido, qué es lo que le ha aportado. Si todo eso que le ha aportado le conecta a su propósito y suma al propósito de la empresa. Porque si está sumando al propósito de la empresa, está sumando al servicio y está sumando a los clientes, ¿no? ¿Sabes qué, Eva? Entonces, Yo diría, le pondría un nombre a este tercer punto, y para mí es qué tanto estaban esos objetivos alineados con la realidad y el momento de la empresa. O sea, qué tanto realmente eh, estabas consciente de eso, porque a mí personalmente me ha ocurrido eh, que en algún momento puse objetivos que no iban con el momento de la empresa. Entonces, evidentemente, eso te va a llevar a no cumplirlos, porque no estabas bien clara o claro, no, cualquiera que sea el caso, de qué necesitaba realmente la empresa. Y cuando digo la empresa, pues es todo, ¿no? El equipo, los clientes de la empresa, los servicios de la empresa, ¿no? ¿Qué necesitaba la empresa? Cuando eso está realmente alineado con lo que es, ¿no? Con lo que sí es mucho más fácil que logres esos objetivos. Entonces, creo que ese sería el tema, ¿no? Si cuando pones los objetivos te preguntas primero eh, cuál es el momento de la empresa, ¿no? El típico caso que decimos, si la empresa fuera una persona, ¿qué necesita? Por su edad, por su contexto, por su personalidad, por X, ¿no? Como toda la circunstancia alrededor va a influir en que esos objetivos sean los adecuados, ¿no? Y evidentemente siempre pensando que estamos hablando de alinearnos a la esencia, pero independientemente de eso es como en qué momento de vida está la empresa y por lo tanto, ¿qué le viene mejor?
Bueno, me surgía esto ahora que lo compartías y pues no sé si estén de acuerdo que pueda ser un tercer punto para que podamos aportar estos tres elementos que puedan servir para este momento de mediados de año. Sí, y ahorita escuchándote, fíjate que también se me vino a la mente, bueno, que llevamos casi 25 años trabajando con diferentes empresas de diferentes sectores, de todos los tamaños, y hay un común denominador y es que muchas veces en esta planeación hay muchos proyectos, ¿no? Y sobre todo por áreas, el proyecto comercial, el proyecto de TI, el proyecto de Ujú. ventas, de recursos humanos, etcétera. Entonces, en este tercer punto que decía Eva, de revisar, a veces nos damos cuenta justo en este momento de mitad de año que no era necesario tantos proyectos. O sea, por ejemplo, en el caso de Decires, nos fijamos un solo proyecto y en ese proyecto hay diferentes estrategias que por si acaso podemos llamar subproyectos que alimentan a ese único y gran objetivo, ¿no? Entonces, a mí con este tercer punto me corrobora como que engloba todo lo que hemos platicado ahorita, ¿no? O sea, ese estado de prisa o de presión a veces te hace pensar que agregar más proyectos, más objetivos o más cosas te va a llevar a un mejor resultado o incluso no sé, como a dar algo que estás buscando, pero en realidad a veces no se trata de agregar más, sino es revisar qué es lo que tienes o qué es lo que con lo que cuentas ahorita y simplemente ajustar y ver qué de eso lo transformas o lo renuevas, ¿no? O lo Sí. cultivas o lo nutres, pero a veces no es necesario agregar, justo por el momento en el que la empresa está, ¿no? Sí, hace poquito, no sé si también ustedes escuchaban, porque compartíamos sobre ese podcast de Naila, ¿no? Que, o sea, en general compartimos, coincidimos con mucho de su perspectiva. Y ella decía, porque ella siempre recomienda ponerte tanto una intención única del año, ¿no? Como este es el año de dos puntos, pero aparte de eso, hay siempre una palabra derivada de ahí, ¿no? Entonces, ella decía, por ejemplo, para mi año, no sé si hablaba de este o de otro, pero para mi año, mi palabra norte o algo así le llama, es el placer, el disfrute, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones, justo en estos casos, ¿no? Donde que tenemos que definir prioridades y qué sí está más alineado, tal, eso te ayuda, te da guía y evidentemente es alguien que está tan conectada con su esencia, con su misión, con lo que está haciendo, que esa palabra es simplemente la síntesis, ¿no? La síntesis de lo que le va a ayudar a mantenerse alineada. Entonces, son recursos en esa línea que comentabas, que yo le llamaría simplificar, o sea, como esta eh, prioridad que debemos dar a lo que verdaderamente es más importante, ¿no? Porque si no, entonces no estamos claros de qué es lo importante, ¿no? O sea, si empezamos a sacar de chile de dulce y de manteca, pero si lo tenemos claro, entonces se simplifica al grado, porque a mí me sorprende cómo ella puede simplificarlo en una palabra, ¿no? Este año es el año donde mi palabra norte es tal, ¿no? Entonces, creo que, no sé si sea un cuarto punto, pero creo que, o como dices tú, que engloba todo, pero sí es algo que incluso sería pues una buena señal de cohesión del equipo, ¿no? A contrario de lo que hablábamos en otros episodios de estas culturas de islas, ¿no? Que justo el hacer esto que dices de cada quien tiene que tener sus proyectos y cumplir objetivos y entonces eso fuerza o fortalece más la separación entre áreas y la falta de foco y de prioridad de qué ¿No? es lo que realmente importa Sí, y y luego, ¿cómo que, lo integras? ¿Cómo lo que, integras, no? claro, porque es que de Yo, verdad volvemos a caer en lo que pasa en las escuelas cuando estás en la universidad y un maestro te pide una cosa, otra, y estás en un mismo año de formación y no se siente nada integral, ¿no? Fíjate que hace un
poquito, has dicho una cosa que me ha encantado y no había caído. Es que en lugar de poner objetivos, deberíamos de poner intención al año. Si le pusiéramos una intención y no nos saliéramos de esa intención, o sea, mi intención es disfrutar, o sea, o mi intención es crecer, o mi intención es dar cada día un mejor servicio. Y no nos saliéramos de allí, seguro que el objetivo consecuencia de esa intención sería mucho más fácil de lograr Claro, que tal como nos lo ponemos, ¿no? De hay que llegar a este objetivo. Es que, claro, con la intención puedes hacer curvas y llegarás igual, ¿no? Pero no te salgas de la intención. Tú puedes llegar como quieras, puedes dar los rodeos que quieras, pero no salirte de la intención. Sin exacto. embargo, cuando tú te pones un objetivo, el objetivo te obliga a ir recto, a no Sí, salirte, a sí, sí, cumplir. Y sí, eso sí, tan encorsetado a veces lo que hace es que te obliga a desconectarte y a dejarte cosas en el camino que son muy importantes, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero a medirlo, ¿no? Yo le agregaría a tu recomendación es ponernos sí, intenciones Sí, y sí, medir el resultado, ¿no? Porque al final importa, como decías, no solo para las empresas que están naciendo el que puedan permanecer, sino las empresas que tienen ya años y que puedan seguir creciendo, ¿no? El crecimiento claro. también se tiene que notar en lo que es tangible, duro y en el dinero al final de cuentas, en las mm, finanzas se tiene que notar. sí. Bueno, nos queda algo? ¿Nos quedamos algo o ya lo dimos todo? Ya lo dimos todo. Ya lo dimos todo, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí entre nos, pues como que nos pusimos a grabar un podcast después de varias cosas y veníamos Veníamos justo como desenfocadas, desenfocadas. Sí. con la Entonces, mirada en otro lugar. Bueno, no es que estuviéramos desenfocadas, sino enfocadas en otra cosa, que es distinto. eso, Ajá. con la energía en Pero otra. bueno, Sí. muchas gracias por escucharnos en otro episodio de Líderes Visionarios. Nos vemos en el próximo y que tengan buen semestre, buen inicio Eso, buen cierre de semestre y buen inicio del otro semestre. Así que que nos así vemos, sea. que así sea. Bye. Bye.